Bienvenidos a El Debate. El dato, ¿eh? El dato es demoledor. 7 de cada 10 personas se arrepienten de la compra más grande de su vida. Y no hablamos de un teléfono, hablamos de casas, de coches, de carreras universitarias. El análisis de hoy se centra en un conjunto de reglas financieras y marcos mentales que están diseñados, en teoría, para evitar precisamente ese arrepentimiento. Exacto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿son estas fórmulas matemáticas, como la regla 24-10 para un coche o la 28-36 para una vivienda, la salvaguarda esencial contra decisiones impulsivas? ¿O son más bien un corsé demasiado rígido que ignora, el valor no cuantificable de la calidad de vida, las aspiraciones personales y el contexto de cada uno? Yo voy a defender que aplicar estas reglas es una disciplina necesaria para contrarrestar nuestros propios sesgos y la presión social, garantizando la salud financiera a largo plazo. Y yo, por mi parte, voy a sostener que, aunque son útiles como una referencia, estas reglas son reduccionistas y pueden llevar a decisiones que sí son financieramente seguras, pero que no maximizan nuestro bienestar o nuestra felicidad general. A ver, mi argumento parte de una premisa que me parece muy simple. Nuestro cerebro no está programado para tomar decisiones financieras óptimas a largo plazo. El material de origen lo llama el sesgo del presente. O sea, que valoramos mucho más la gratificación inmediata que el bienestar futuro. Pero, para mí, lo fascinante es que este sesgo no opera solo. Hoy en día está sobrealimentado por un ecosistema digital que nos bombardea con vidas perfectas en redes sociales, creando una presión constante para alcanzar un estándar que, seamos sinceros, a menudo se financia con deuda. Las reglas no son solo para protegernos de nosotros, sino de un entorno diseñado para que fallemos. Fórmulas como la 24-10 para un coche, 20% de entrada, máximo 4 años y que no supere el 10% de tu ingreso. O la regla del 3X, que la casa no cueste más de 3 veces tu ingreso anual, son un ancla a la realidad. Eso obliga a la reflexión. Pues yo lo veo desde un ángulo, bastante diferente. Tratar decisiones que son vitales como si fueran un simple problema matemático es en sí mismo un error. Estas reglas, que sí, tienen buena intención, ignoran por completo el contexto y el valor no monetario, que es precisamente donde reside la calidad de vida. A ver, tomemos la regla de que una casa no debe costar más de 3 veces el ingreso anual. El propio material lo admite, que esto es conservador en muchas ciudades. Vamos, que es casi real. Aplicar esto de forma estricta podría impedir que muchísima gente acceda a una vivienda, ignorando beneficios como la estabilidad familiar, el acceso a mejores colegios o, simplemente, pertenecer a una comunidad que valoras. Y lo mismo pasa con la educación. Calcular solo el retorno de inversión financiero de una carrera es tener una visión muy corta. Una carrera en humanidades quizá nunca se recupere según esa fórmula, pero puede darte una vida de satisfacción. Estas fórmulas nos empujan al asomuro, a lo cuantificable, pero no necesariamente a lo pleno. Entiendo perfectamente tu punto sobre la plenitud, de verdad, pero es que la fuerza de los sesgos es enorme. La distinción que hace el material entre necesidad y deseo es fundamental aquí. El marketing es brillante convirtiendo deseos en necesidades. Necesitas el coche más seguro, la casa en el mejor barrio, cuando en realidad lo que necesitas es un transporte fiable y un techo seguro. Las reglas lo que hacen es forzar esa distinción de una manera objetiva, sin emociones, evitando que racionalicemos una mala decisión llevadas por el calor del momento. No son para eliminar el deseo, sino para llamarlo por su nombre, cuantificar su coste real y, a partir de ahí, tomar una decisión honesta. Son un sistema de seguridad, un cortafuegos mental. Sí, es un argumento potente, desde luego. Pero me pregunto si la solución es eliminar el juicio humano, o más bien, mejorarlo. El propio análisis sugiere herramientas para eso. Esperar 72 horas antes de firmar, por ejemplo, es un mecanismo para enfriar la emoción y permitir que la razón actúe, no para sustituirla por una fórmula inflexible. Una regla no puede diferenciar entre un deseo frívolo y un deseo que aporta un valor real a tu vida. Comprar un coche un poco más caro violando esa regla del 10%, pero que es significativamente más seguro para tu familia, pues puede ser la decisión más racional y de la que menos te arrepientas. La fórmula es ciega a esa variable, que es crucial. ¿O no es eso un factor que define el bienestar? Ya, esa idea de mejorar el juicio suena muy bien en teoría, pero choca de frente con un concepto que ignoramos sistemáticamente y que el material subraya: el coste total de propiedad. Podemos esperar 72 horas y aún así racionalizar una compra desastrosa,
Si no entendemos que un coche de 20.000 euros en realidad nos costará cerca de 40.000, esa variable de la seguridad que mencionas es a menudo un argumento de venta, una justificación para gastar más. La razón por la que estas reglas son conservadoras es precisamente porque la gente ignora el seguro, el mantenimiento, la gasolina, los impuestos, la depreciación. Un coche de 20.000 euros puede terminar costando casi el doble. Las reglas como la 2836 para la vivienda están diseñadas para crear un colchón, para protegerte de esos costes invisibles y evitar que vivas sobreendeudado, donde una gotera se convierte en una crisis existencial. Ahí es donde discrepo, pero frontalmente. Ese argumento asume que todo el mundo es financieramente miope y necesita la misma protección. Esas reglas son un café para todos en un mundo donde cada persona necesita un traje a medida. Aplicarlas de forma universal es como si un médico recetara la misma dosis a todos sus pacientes, sin mirar su peso o su historial. Es como mínimo negligente. Pensemos en una enfermera en Madrid. Con un sueldo de 35.000 euros anuales, la regla del 3 por la limita a una vivienda de 105.000 euros. Eso es sencillamente una fantasía en el mercado actual. Significa que debe renunciar a tener una propiedad o vivir a 1 hora y media de su trabajo. La regla, aplicada a ciegas, genera más problemas de los que resuelve en ese contexto. Pero es que la regla no le dice que no pueda comprar. Ojo, le dice que no puede permitírselo cómodamente bajo los parámetros actuales, lo cual es una verdad incómoda pero necesaria. El banco quizá le apruebe una hipoteca mucho mayor, pero el banco no evalúa si vas a vivir bien, evalúa si te puede cobrar. El objetivo de estas reglas es precisamente protegerte de la tentación de endeudarte al máximo. Para esa enfermera, la regla es una señal de alarma brutal que le dice: cuidado, esta decisión te dejará sin margen para imprevistos, para ahorrar o para vivir sin estrés. ¿No es esa información valiosísima? Es información, sí, pero no es sabiduría. Lo que me dices es que la regla le confirma que su situación es precaria, pero no le ofrece una solución adaptada. Para un joven profesional con una alta proyección de ingresos, estirar su presupuesto para una casa, violando la regla del 3×X, podría ser la mejor inversión de su vida. Para alguien con ingresos estables, pero sin crecimiento, esa misma decisión sería una locura. Las reglas no tienen en cuenta la trayectoria, la estabilidad laboral, la tolerancia al riesgo. El banco te aprueba un máximo, la regla te impone otro. Ninguno de los dos te conoce realmente. Entonces, si las descartamos como un mandato absoluto, ¿qué nos queda? No se trata de descartarlas, sino de usarlas como el ancla que son. Y para eso, el concepto de traducir el dinero a horas de vida es una herramienta de clarificación potentísima. Obliga a esa enfermera o a ese joven profesional a preguntarse: ¿vale este piso 5.000 horas de mi vida? Son casi 3 años de mi trabajo dedicados solo a pagar el extra que supera la regla. Y de igual manera el coste de oportunidad. Pensar en qué se podrían convertir esos 30.000 euros extras si se invirtieran 20 años. Es un ejercicio de pura racionalidad. Se trata de tomar decisiones informadas, no de justificar deseos con proyecciones futuras optimistas que pueden o no cumplirse. La alegría de vivir en un barrio que te encanta y por el que paseas con tus hijos. El retorno de una inversión no es solo monetario, es emocional, social y personal. Una fórmula es ciega a estas dimensiones que son al final las que definen una vida bien vivida y sin arrepentimientos. El arrepentimiento del que habla el 70% de la gente no es solo por el dinero perdido, es por el impacto negativo en su calidad de vida, por el estrés, por las oportunidades que pierden por estar ahogados en deudas. Gas a fin de mes por la hipoteca. La tranquilidad de ese coche fiable desaparece cuando el pago mensual te impide ahorrar para tu jubilación. Las reglas no buscan eliminar la felicidad, sino construir una base financiera sólida sobre la cual la verdadera felicidad, la que no depende del consumo, pueda florecer. Son el cimiento, no la casa entera. Y si el cimiento es débil, da igual lo bonita que sea la fachada, la casa se viene abajo. Es una buena analogía, sí, pero quizá el cimiento no tiene por qué ser de un único material para todos. Alguien puede valorar más la experiencia diaria en su hogar que tener un fondo de inversión más grande. Otro puede sacrificar metros cuadrados por la libertad de viajar. Insisto, las reglas son una herramienta de diagnóstico, como un análisis de sangre. Te da datos objetivos, tus niveles de deuda, tu capacidad de pago, pero es el médico, en este caso tú mismo, quien debe interpretar esos datos en el contexto de tu salud general, tu estilo de vida y tus objetivos. La regla es el qué, pero tú aportas el por qué.
Someterse ciegamente a la regla es como si el paciente tomara decisiones solo mirando los números, ignorando cómo se siente. En definitiva, y volviendo un poco al punto de partida, en un entorno diseñado para fomentar el consumo impulsivo, estas reglas son un baluarte de la razón. No son una limitación, sino el mapa hacia una libertad financiera genuina, que nos protege de la deuda y el estrés que definen el arrepentimiento de ese 70%. Nos obligan a considerar el coste total, el coste de oportunidad y el verdadero precio de las cosas en la moneda más valiosa que tenemos, nuestro tiempo. Vamos, que para mí la conclusión es clara. Estas reglas son un excelente punto de partida, pero un pésimo punto de llegada. Son la primera pregunta, no la respuesta final. La verdadera sabiduría financiera no reside en la obediencia ciega a una fórmula, sino en la capacidad de integrar esos datos cuantitativos con un profundo conocimiento de nuestros propios valores, metas y circunstancias. Una decisión informada utiliza las matemáticas, pero no se somete a ellas como si fueran un dogma. Bueno, en lo que sí coincidimos es en que el objetivo es pasar de una compra puramente emocional a una decisión consciente, bien sopesada. El material que hemos analizado nos da herramientas valiosas para eso. Exacto. La divergencia fundamental reside en si estas herramientas deben ser un guión estricto o un conjunto de principios flexibles que cada uno debe adaptar. Y la reflexión final pues queda abierta. A la hora de tomar la próxima gran decisión, ¿qué pesará más en la balanza? ¿La rigurosidad de la fórmula o la compleja realidad de sus propias aspiraciones vitales?